como por ejemplo en un cólico, ¿no? Un cólico, por ejemplo, que está en el tracto gastrointestinal, ¿no? Es unas contracciones un poco más lentas, pero cuando se da el momento hay una fuerza de una contracción sostenida y con mucho más potencia, ¿no? Mientras que el músculo esquelético, ¿no? Genera sus contracciones sincronizadas, coordinadas. ¿Recuerdan la característica del músculo esquelético que tenía que ser ordenado, ¿verdad? ¿Y quién le daba esa capacidad o esa característica de tener contracciones ordenadas? ¿Qué elemento? ¿Qué elementos? ¿Recuerdan? El músculo está conformado por unos sarcómeros, ¿verdad? Unos sarcómeros que estaban formando como unos zarcillos o paquetes, ¿verdad? Una especie de paquetes musculares. Y en su contorno, entre ellos, unos conductos llamados los túbulos T, ¿verdad? Esos túbulos T eran como unas pequeñas, como unas vías de comunicación para la salida de diferentes elementos químicos, sobre todo de la salida, por ejemplo, de el sodio para desencadenar la contracción a la salida o al propiciar la salida del calcio, ¿verdad? Entonces, en el músculo tenemos el sarcómero, tenemos las bandas, tenemos los túbulos T, pero unas sustancias le dan la capacidad de mantenerse ordenados unos sobre otros, bien tensos, y que inclusive lo hemos hablado que cuando faltan esos elementos hay enfermedades musculares. ¿Cómo se llaman esas proteínas que forman parte de algo? ¿Recuerdan? Recuerden, el músculo debe contraerse de manera ordenada, sincrónica, ¿perdón? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Quién dijo? Claro, las proteínas ¿de qué? La distrofina es una proteína ¿de dónde? Del citoesqueleto, muy bien, Marlon. Entonces, el citoesqueleto tenía unas proteínas transversales y unas longitudinales. ¿Recuerdan o no recuerdan? ¿Ya? ¿Están recordando? El músculo esquelético tenía unas proteínas. Claro, Duchenne. Duchenne era porque faltaba ¿qué proteína? La distrofina. La distrofina, por eso se llama la distrofia muscular de Duchenne, ¿no? Entonces, cuando falta la distrofina o haya una alteración con la distrofina, lo que no va a haber es de que, como es una proteína que ayuda a tensar lateralmente al músculo en sus fibras, no está presente la distrofina, y lo que va a haber que en los momentos del movimiento de las contracciones en este caso de la actina y la miosina, va a ser desordenado. Y ese movimiento desordenado va a crear una destrucción, una lisis, una ruptura del tejido. Ese tejido es reemplazado ¿por qué? ¿Recuerdan? Tejido conectivo. Adiposo, graso, un tejido adiposo, graso. Y por eso es de que la distrofia de Duchenne daba una anomalía de la estructura como si fuera un pseudomúsculo de mentira. Era un bulto, pero lleno de grasa. No era muscular, ¿correcto? Entonces, era importante ver esas diferencias, ¿no? Pero también tenemos otras proteínas del citoesqueleto. ¿Cuáles son? A ver, ¿cuáles son? Aparte de la distrofina, habían otras proteínas. A ver, en las nubes, ¿cómo se llama?
La proteína que está en las nubes. La nebulina, la titina. A ver, ¿se acuerdan o no se acuerdan? La titina, la nebulina, la distrofina, ¿no? Había otra. ¿Se acuerdan? Creo que no están agarrando sus cuadernitos, sus apuntes. ¿Cómo? La miosina. La actina, la miosina, bueno, la actina y la miosina son las de anclaje, ¿no? De la contracción, y la actina y la miosina forman unos enlaces. ¿Cómo se llaman esos enlaces? Puentes cruzados de la actina y la miosina, correcto. Estos puentes cruzados de la actina y la miosina también tienen que tener un movimiento sincrónico donde, por ejemplo, la cabeza contráctil, ¿no? Se une con la actina y la miosina a través de una desfosforilación, ¿no? Pierde un ATP y esa pérdida del ATP para que se pueda, despegar la cabeza contráctil, ¿no? De la actina y la miosina, ¿no? Se despeguen, genera la pérdida de un ATP, que es la desfosforilación de ATP a ADP, y desencadena también la salida del magnesio, ¿no? Magnesio, la troponina y la miosina se unen y para que se puedan despegar y no se queden pegadas, ¿no? Las dos, la actina y la miosina, con su cabeza contráctil, pues requieren de una desfosforilación, ¿no? Y esa desfosforilación es propiciada también por la presencia del calcio. Recuerdan que entre el calcio, gracias al calcio, se unen, ¿no? Se desfosforila y se despega, ¿no? Entonces, la contracción se da por el calcio y el despegar la contracción de la actina y la miosina la hace esta desfosforilación y la salida del magnesio, ¿no? Entonces, de esa manera, la contracción es sincrónica. ¿Qué pasaría si no se desfosforila y la cabeza contráctil se queda pegada, o sea, la actina y la miosina se quedan pegados los dos? Va a haber, ¿qué cuadro? Un cuadro denominado tetania, ¿no? Que es una contracción sostenida, ¿no? Debido a que no se desfosforila, la actina y la miosina se quedan juntas, ¿no? Y ese proceso, ustedes saben que cuando se une la actina y la miosina, va a haber un desencadenamiento de la salida a partir de los potenciales de acción, que tiene que ver con el sodio. Ese potencial de acción va a determinar la salida del calcio. Y este calcio sale por los túbulos T, ¿no? Sale por los túbulos T después de los picos que hace el sodio para que salga el calcio, y este calcio se va al retículo sarcoplásmico, ¿no? Este retículo sarcoplásmico está en el interior de la célula y lo que va a suceder es de que para que pueda entrar se tienen que abrir unos receptores y unos canales. ¿Cómo se llamaban esos receptores y canales para que este calcio pueda ingresar al retículo sarcoplásmico, que era como una piscina? Recuerda que les explicaba que el calcio entraba así en gran cantidad a una piscina. ¿Recuerdan? A ver, ¿se acuerdan o no se acuerdan? Rianodina. Los canales de rianodina y los receptores de dihidropiridina, ¿recuerdan? Pues muy bien, Marco. Entonces, esos canales y esos receptores están ahí en la compuerta de la entrada para ingresar al retículo sarcoplásmico. Y se acuerdan de que entraba esa cantidad de calcio, pero había un tope, un stop que ya impedía que siga entrando más calcio, y en este caso ya venía
como una especie pues de feedback, ¿no? Ya que cuando ya está una cantidad necesaria, digamos, o una cantidad aceptable, es que se paraliza eso gracias a la presencia de un elemento, de una proteína. ¿Cómo se llamaba esa que retenía el calcio en el interior del retículo sarcoplásmico? Había una proteína. A ver, que la secuestraba. La calicoestrina, la calcicoestrina. ¿Recuerdan? Entonces ya no impedía, ¿no? Era la que decía, pues, ya se queda el calcio en el interior del retículo sarcoplásmico, pero en lo necesario, porque así hay un punto en el cual ya se llenó y ya tiene que dar una respuesta, digamos, del feedback, ¿no? Para que esto se dé como una respuesta en un feedback positivo, ¿no? Es importante entonces tener en cuenta aquí el hecho mismo de las diferencias entonces de los músculos, ¿ya? La diferencia de los músculos, los cuadros que pudieran presentarse, ¿no? Por ejemplo, ya hemos hablado de que en qué cuadro pudiéramos decir que hay una alteración de las proteínas en este caso del citoesqueleto. A ver, ¿qué enfermedades estarían relacionadas a la alteración de las proteínas del citoesqueleto? A ver, ¿quiénes? ¿Qué proteínas? ¿Y qué enfermedad estaría relacionada? Lo dijo González. La distrofia de Duchenne. La distrofia muscular de Duchenne, ¿no? Y recuerdan de que había una distrofia muscular parecida a la de Duchenne. Esclerosis amiotrófica. ¿Y cómo se llama? Becker. La distrofia, ¿no? La enfermedad muscular de Becker. Las dos la vimos, ¿verdad? Becker y Duchenne. Y también habíamos hablado de otra enfermedad, ¿no? Creo que también hablamos de ELA, creo que también vimos, de la enfermedad de la esclerosis lateral. Sí, también ¿no? vimos. También vimos esa. También vimos, ¿recuerdan? La miastenia gravis, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que vimos la miastenia gravis y otra enfermedad más? ¿Cómo se llamaba? Que tenían que ver tres cuadros. Tres cuadros con respecto a estos trastornos neurológicos. Perdón, no te escuché. La hipertermia. La hipertermia maligna tiene que ver con los canales de reanodina y de dihidropiridina. Ahí tiene que ver la hipertermia maligna. Pero ¿recuerdan de la enfermedad de Lambert-Eaton? ¿Recuerdan de Lambert-Eaton? Sí, profesor. Ajá, y después también se acuerdan de la toxicidad de la tetrodotoxina. De la tetradotoxina, muy bien, ¿no? Entonces ya, ahí que teníamos que ver con respecto a la tetradotoxina, ahí quiénes intervenían, ¿por qué problema se daba la enfermedad de la tetradotoxina? Canales. Sodio. De sodio. ¿Quién respondió así bajito? Me dice Marisol. ¿Apellido? Romero, doctora. Romero, muy bien. ¿No? Entonces, ahí, por ejemplo, relacionar, ¿no? ¿Qué enfermedades con qué elemento? Ya ustedes
rapidito se van a dar cuenta de qué se está hablando, ¿no? O sea, aunque son 3 preguntas, sí, tienen que ver, uno, por ejemplo, que pudiera ser con respecto a la enfermedad de Lamberton, la distrofia muscular de Duchenne. ¿Recuerdan de la miastenia gravis? ¿Cuál era el manejo con la miastenia gravis? Las investigaciones determinarán la responsabilidad y la muerte de Randy Henry. ¿Cuál era el problema con la miastenia gravis? ¿Desencadenado por quién? Habíamos visto. Una enfermedad neurológica que afectaba la contracción, la fuerza muscular, ¿no? Y que eran producidos por un tumor. ¿Qué tumor? ¿El timo? Un timoma, ¿no? Un timoma, muy bien, muy bien. ¿El timo dónde está? ¿En qué parte del cuerpo? ¿En qué parte del cuerpo? Sobre el manubrio del esternón. Sobre el esternón, o sea, está en la región retroesternal, detrás del esternón. Parte del manubrio, parte del cuerpo del esternón, ahí es el espacio donde está el timo, y que es una glándula que debe desaparecer, ¿no? La persistencia de la glándula del timo pudiera ser desencadenante de un cuadro de una crisis de miastenia gravis, ¿no? Eso pudiera ser, ¿no? Ya, El Lamberton. Aquí está relacionado. Ya, la enfermedad o el síndrome de Lamberton también tenía que ver con lo muscular, ¿recuerda? A ver, ¿Qué calcio? claro, ahí más bien los canales eran de calcio, ¿no? La tetrodotoxina era los canales de sodio, ¿verdad? Y con respecto a la miastenia gravis, ¿el problema dónde era? Receptores de acetilcolina. Los receptores de acetilcolina. ¿Quién es el mayor neurotransmisor de la contracción? ¿Lo bloqueó? Yo le bloqueé. Acetilcolina. La acetilcolina, claro, la acetilcolina, ¿no? Y recuerden que ahí quien intervenía con respecto a la acetilcolinesterasa, ¿quién el inhibidor de la acetilcolinesterasa? Ahí en este cuadro, ¿no? Habíamos hablado de la acetilcolinesterasa que inhibía pues la acción de la síntesis de la acetilcolina, ¿no? Entonces, básicamente ahí nosotros tenemos que relacionar, ¿no? El tumor, por ejemplo, ¿no? Del timo pudiera desencadenar estas crisis de miastenia, ¿no? De miastenia grave, ¿no? Crisis miasténicas, ¿no? Entonces, esos cuadros son los relacionados pues en el primer segmento de nuestra clase. Sobre esos temas vamos a tomar 3 exámenes. 3 preguntas. ¿Ya? ¿Les parece bien? Doctora, disculpe, dijo la acetilcolinesterasa daba la inhibición de qué? La acetilcolinesterasa es una enzima, ¿no? Colinesterasa, ¿no? ¿Recuerda? Todo lo que termina en asa es una enzima, una aceleradora, un precipitante, ¿no? Entonces, si esto es inhibido, ya no va a sintetizar acetilcolina, ¿no? Entonces,
la acetilcolina no va a actuar de manera adecuada en la contracción, en los botones sinápticos, ¿no? Se van a bloquear, ¿no? Para que en el momento de la unión se pueda contraer algo, pero se inhibe. Por eso es de que en estos cuadros de la miastenia gravis hay un problema de falta de fuerza muscular, y clásicamente vamos a encontrar signos y síntomas como, por ejemplo, la ptosis palpebral, ¿no? Los músculos motor ocular común externos, ¿no? No el común, el motor ocular externo, el patético, que son pares craneales, pueden afectarse, ¿no? Por la fuerza muscular, ¿no? No hay fuerza muscular para elevar, por ejemplo, hasta los párpados, ¿no? Entonces, un signo clásico es la ptosis palpebral, ¿no? ¿Correcto? Entonces, básicamente van a ser una pregunta entonces del diagrama de Janet-Darrow, una sobre músculo liso y, ¿no? Y otro sobre alguna patología del músculo esquelético, ¿no? Ya. Sobre las siguientes preguntas serían sobre endocrino, ¿no? Endocrinología, ¿ya? Que tiene que ver, vamos a hablar sobre, hemos hablado sobre tiroides, ¿verdad? ¿No? Sobre tiroides, sobre también patologías que tienen que ver con la glándula tiroidea, ¿no? Habíamos hablado de que había un feedback, ¿verdad?, entre glándula y las estaciones superiores, ¿no? Que es el hipotálamo y la hipófisis, ¿no? ¿Qué es lo que segregaban? Recuerdan cada una de las estaciones, ¿no? De las sustancias que estimulaban, ¿no? Las liberadoras. ¿Las liberadoras dónde se segregan? ¿En el hipotálamo o en la hipófisis? Las liberadoras. Hipotálamo. En el hipotálamo, ¿no? Están las liberadoras. Mientras que las estimuladoras están ¿en dónde? Hipófisis. En la hipófisis, ¿no? Claro, y ya en la misma glándula ya están, pues, la tiroxina, que es pues la T3, la T4, ¿no? Ya, vamos a hacer una pregunta de esas. Vamos a hacer como que casos clínicos, ¿ya? Como casos clínicos, pero relaciónenlos. Ahí va a haber palabras claves ahí, y relacionen las palabras claves, ¿ok? Eso sobre endocrino. Vamos a dos preguntas sobre endocrino. Dos preguntas sobre gastro, ¿ya? Sobre gastro, de repente las fases, ¿no? Para relacionar con respecto a las fases de la digestión. ¿Cuáles eran las fases de la digestión? Cefálica, Gástrica, intestinal, ¿no? Muy bien. También sobre, y también vamos a sacar dos preguntitas. Receptores que captan los sabores, ¿no? Tenemos el salado, el amargo, ¿no? ¿No? Los T, los R, ¿ya? Esos receptores, por ejemplo, preguntitas de esos receptores. Dos preguntas de cada una de ellas y dos preguntas de
de lo que es respiratorio, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, estamos quedando que va a haber una pregunta sobre el diagrama de Janet Darrow, una pregunta sobre muscular, ¿no? Sobre contracción muscular, tiene que ver con el citoesqueleto, ¿ya? Y otra sobre, vamos a hablar sobre músculo liso, ¿no? Electro y otra sobre músculo liso. ¿Sí? ¿Les parece? ¿Está bien? Sí, profesora. Ajá. Profesora, Clínico. Tal vez pueda ser posible, o bueno, no sé, depende de cómo va el examen. Va a venir algo para dibujar. Para dibujar. Sí, posiblemente pueda ser el diagrama. Ah, ok. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan del diagrama de Janet Darrow? El intracelular, cuando, por ejemplo, había una contracción o cuando había una expansión, ¿verdad? Expansión, Sí. ¿no? Todo tiene que ver con la cantidad de agua, ¿no? Entonces, y recuerden que cada espacio está determinado por la cantidad de solutos, ¿no? Entonces, yo creo que un diagrama para dibujar, ¿ya? Y también quizás pudiera ser para dibujar por ahí, con respecto a apréndanse bien sobre las dos preguntas que va a haber de respiratorio, ¿ya? Dos preguntas de respiratorio sobre, ya saben, los patrones, ¿no? El patrón según el ingreso y la salida de los gases, ¿no? Patrón restrictivo, obstructivo. Y los patrones ventilatorios, por ejemplo, que habíamos hablado, esos sí son varios, ¿verdad? La hipoventilación, la hiperventilación, la eupnea, la disnea, ¿no? ¿Recuerdan? ¿Sí? ¿Recuerdan lo de los patrones ventilatorios? Y también y también hay patrones ventilatorios en relación a en este caso, a los fenómenos ventilatorios, ¿no? Porque una cosa es el proceso, digamos, fisiológico, ¿ya? Que ahí puede haber disnea, eupnea, ¿no? Pero cuando es patológico, ya es, ¿qué cuadro es patológico? A ver. ¿La eupnea es patológico? ¿Qué es la eupnea? ¿Recuerdan? Habíamos hablado que la eupnea era normal. La extracción normal en Claro, entonces eso no es patológico. Lo patológico va a ser el apnea, ¿verdad? El apnea del sueño, por ejemplo, que habíamos hablado, ¿no? La hiperventilación, ¿no? La hipoxia, ¿no? La hipo y la hipoxemia, ¿no? Entonces, es cuando el oxígeno no perfunde, ¿no? Y vamos a hablar también sobre el fenómeno ventilatorio, ¿no? Los fenómenos ventilatorios que habíamos hablado con respecto a las condiciones de prematuridad, ¿no? Básicamente eso, dos preguntas de respiratorio, dos preguntas de gastro, dos preguntas de endocrino. Y habíamos hablado que va a haber una pregunta del diagrama, otra pregunta sobre contracción muscular o sobre músculo, y una o dos preguntas con respecto al músculo liso, ¿no? Había un elemento que también diferenciaba con respecto si en el músculo estriado la actina y la miosina se encargaban de la contracción, ¿no?
¿De quién dependía la contracción en el músculo liso? ¿De qué carecía el músculo liso? Complejo troponina. Exacto. Más bien ahí, ¿quién interviene en vez de la troponina? ¿Quién interviene? El complejo calcio-calmodulina. Muy bien, calcio-calmodulina tiene que ver con el músculo estriado, cardíaco o liso. Liso. Liso, muy bien, liso, ¿no? ¿De qué carece el músculo liso? ¿De qué proteína que tiene el músculo estriado? La troponina, carece de troponina, ¿no? Muy bien, muy bien. Está, ¿porras? ¿Está Anaí? Sí. Anaí, ¿está ahí? Ya te dormiste. ¿No? Ya. Ya, están escuchando entonces, ¿verdad? Ya, están escuchando. Ya, ustedes mañana tienen que sacar buena nota, porque si no van a decir cómo puede ser posible que al final todo salga mal. ¿Ya? Ya, entonces, ya hemos hablado. Vamos a hablar ya de uno del diagrama de Janet Darrow, ¿ya? Ya con respecto a la expansión, ¿ya? A la expansión. Ya, sobre músculo estriado, músculo liso, esas son las tres del primer segmento, y luego vienen 2 de endocrino, 2 de gastro, 2 de respiratorio. Y una pregunta suelta por ahí, una que pudiera ser también de quizás endocrino, gastro. Sí, yo creo que pudiera ser quizás una más de endocrino, ¿ya? Porque endocrino también tenemos ahí varios, ¿no? Con respecto a glándulas salivales también. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta, chicos? Ya no quiero quitarles descanso, ¿ya? Ya hemos hecho como que un repasito de lo anterior. Ya lo nuevo, ya saben, los patrones respiratorios, los volúmenes y las cantidades en cada uno de los volúmenes, ¿recuerdan? ¿Cómo se llama ese volumen en el cual respiramos sin darnos cuenta? ¿Cómo se llama ese volumen? Tidal. Volumen tidal, ¿no? Volumen tidal o volumen corriente, muy bien, ¿no? Y más o menos de qué cantidad era ese volumen. Ese 500. 500, muy bien. Había un volumen que entraba cuando nacíamos y cuando gritábamos, cuando llorábamos. ¿Cómo se llama ese volumen? ¿El residual? El residual, o también denominado espacio. Espacio muerto. Espacio muerto. ¿Y de qué cantidad es ese espacio muerto o esa capacidad o no, ese volumen residual? Siempre piensa. ¿Ah? ¿Cómo se llama? 1200. 1200, ¿no? 1200. Entonces, eso más o menos es del volumen residual. Y recuerden que rodeando el volumen tidal o corriente, habían dos volúmenes de reserva. ¿Cuáles eran? Volumen de reserva inspiratoria y volumen. Muy bien. ¿Y el otro? Expiratoria. Expiratoria. Volumen de reserva inspiratoria y el volumen de reserva expiratoria, ¿no?
¿Cuánto eran las cantidades de cada uno de estos volúmenes? ¿Cuál es el mayor volumen? Inspiratorio. Inspiratorio, muy bien, inspiratorio. ¿De cuánto? 3.000. Y recuerdan, gracias a qué músculos se puede tener la movilización de este volumen de reserva inspiratoria. Inspiratoria, ¿qué músculos? No, intercostal externo. Intercostales externos, ¿no? Hasta Externo. Ajá, ya, entonces, los externos son para la inspiratoria. Y dígame, ¿y para el volumen de reserva expiratoria, ¿quiénes? ¿Qué músculos? Intercostal interno. Intercostales internos. Intercostales internos. Para el volumen corriente otidal, ¿qué músculos intervienen? Diafragma. El diafragma. ¿Y quién inerva el diafragma? ¿Quién inerva el diafragma? El nervio frénico. El frénico, así que por ahí pueden hacer unas preguntitas así por ahí relacionadas a eso, ¿ah? ¿Ya? No se olviden las capacidades, los volúmenes. ¿Cómo es el gráfico? Yo hasta ahorita, algunos veo que me hacen unos gráficos medio raros, como que si fueran unas curvas así. Medio raros esos. Dicen electrocardiograma, profesora. Sí, hacen electrocardiogramas, exactamente. No me hacen la curva de la espirometría, de los volúmenes de pulmonares, pues, ¿no? En los volúmenes pulmonares. ¿Recuerdan la sumatoria de todos los volúmenes que nos daba? 6.000. Ya, en volumen era 6.000, pero ¿cómo se llamaba la sumatoria de todos los volúmenes? La capacidad total. Capacidad pulmonar total. Muy bien, cuando hablan de total, pulmonar total, es la sumatoria de todo, que son los 6.000, ¿verdad? ¿Y cuál es el volumen que mide 4.800? ¿Cómo se llama esa capacidad? ¿Cómo se llama esa capacidad? Inspiración forzada. Inspiración forzada. ¿Cómo? La inspiración. ¿Cómo se llamaba la capacidad que más o menos tenía el volumen de 4.800 aproximadamente? ¿Cómo se llama? La capacidad vital. La capacidad total, no, o sea, es la capacidad pulmonar vital, ¿verdad? Muy bien. Cuando hablamos de volumen de reserva inspiratoria afectada, cuando se afecta el volumen de reserva inspiratorio, que no podemos utilizar bien nuestro volumen de reserva inspiratorio. ¿Por qué motivo pudiera darse ese problema? ¿Y cómo se llama ese patrón de incapacidad de poder utilizar todo el volumen inspiratorio? ¿Cómo se llama ese patrón que nos impide utilizar esa reserva inspiratoria? Que afecta, ese patrón que afecta la utilización de la reserva inspiratoria.
¿cómo se llaman ese patrón? Recuerden de que restrictivo, muy bien, porque se restringe la capacidad de la complacencia, de la distensibilidad del pulmón, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se acuerdan o no? Ya no se acuerdan. ¿Sí? Sí. Sí, Muy bien, muy bien. Entonces, ahí tenemos dos patrones, ¿verdad? Un patrón restrictivo y cuando eso es porque el volumen inspiratorio pues no está siendo utilizado adecuadamente porque no hay una buena distensibilidad ni complacencia. Pero también tenemos otro volumen que es más pequeño, que es el volumen que también puede verse afectado en el momento pues de la expiración, ¿no? ¿Cómo se llama ese fenómeno y por qué se da? O ese patrón. fenómeno. Obstructivo. Fenómeno o patrón obstructivo. ¿Por qué? Porque el bronquio se inflama de tal manera que no deja salir, ¿qué cosa? Dióxido de carbono. El CO2, muy bien. Entonces va a ser un fenómeno obstructivo. Un fenómeno obstructivo. Y ese fenómeno obstructivo va a condicionar el atrapamiento de qué gas. ¿Cómo se llama ese gas que queda atrapado? ¿Cómo se llama ese gas que queda atrapado? ¿Recuerdan cómo se llama? ¿Cuáles son los gases que se intercambian en la ventilación? CO2 y oxígeno. Oxígeno y CO2. Si el oxígeno no puede entrar bien en el patrón restrictivo y no puede salir, en todo caso, ¿qué cosa del pulmón? CO2. El CO2. Y el CO2 va a determinar un cuadro llamado hipercapnia, ¿no? Cuando se queda atrapado el CO2 en la sangre, en el cuerpo, se llama hipercapnia, que es el principal estímulo para aumentar la frecuencia respiratoria, ¿correcto? La desesperación por respirar, ¿no? Que estimula el hambre de aire, ¿no? De respiración, ¿no? ¿Ya? Entonces, no se olviden, cosas importantes, ¿ya? ¿Qué otra cosa más? Bueno, patrón restrictivo, obstructivo, los patrones ventilatorios, ¿no? La eupnea, la dispnea, la hiperventilación, la hipoventilación, ¿no? ¿Qué otra cosa más? En estómago básicamente quizás podemos hablar también de los receptores, ¿qué sustancias se absorben en cada uno de los segmentos del intestino? ¿Correcto? A ver, dígame. ¿Dónde se reabsorbe el ácido fólico? En yeyuno. Yeyuno y duodeno. ¿Mm? También en los dos, pero ilion sobre todo. En el ilion. Había un cuadrito, yo le pasé esa clase que yo hice. Que yo confeccioné una clase. En el cuadrito dice que la unión entre Ya, yeyuno pero y también en el ilion el ácido fólico. ¿Sí o no? En el cuadrito, a ver.
en el cuadrito, donde está ahí el yeyuno, el duodeno, yeyuno, ilio. A ver, ¿dónde se segrega, o dónde, perdón, se absorbe las sales biliares? ¿En Lilia? En el ilio, muy bien, en el ilio. Eso es importante. Ya de ahí tiene que venir una preguntita, ¿ok? Que son cosas elementales, ¿ah? Que eso no deben ustedes errar, ¿ya? ¿Ya? Bueno, chicos, eso va a ser las pautas para el examen. Ya les di ya los tips de las cosas que tienen que estudiar sí o sí, ¿ok? ¿Puedo explicar un poco de la hipercapnia? Sí, la hipercapnia va a ser un fenómeno en el cual el CO2 se queda acumulado en el interior de los pulmones porque el CO2 debe salir del cuerpo, ¿no? ¿Cuáles son las cantidades normales de CO2 que deben existir en el cuerpo? A ver, ¿quién me dice? Casualmente de eso hablamos. La cantidad normal que debe ingresar de oxígeno o que tenemos en la ventilación o según la presión de la atmósfera con respecto al oxígeno, es casi del 98, 99%, ¿no? Pero vamos a encontrar con respecto al CO2, este volumen más o menos está entre 25 y 45, ¿sí? Ese es el volumen de CO2, pero si hay más de 50 en la sangre de CO2, rápidamente ese CO2 tiene que tratar de salir del cuerpo. ¿Y qué es lo que sucede? Va a haber un aumento de la frecuencia respiratoria para tratar de sacar el CO2. ¿Ya? Y es por eso que la hipercapnia es el principal estimulante del aumento de la frecuencia respiratoria. ¿Ok? Sí, chicos. Entonces, básicamente, por ahí vienen las preguntas. Espero que mañana todos saquen 20. Ya van a ser 10 preguntitas. ¿Ok? Ya saben lo que entonces tienen que repasar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No, doctora, ninguna. Ya, quiero que descansen, ya, que descansen bien. Yo creo que, a ver si pudiera ser, ¿a qué hora tienen programado ustedes, luego de mi clase, tienen programado otro examen? O sea, 8:30, 9, ¿luego tienen examen? ¿O solamente mañana van al examen? Mañana tenemos, bueno, mi grupo tiene final de histología a las 10:20. Mi grupo también tiene, doctora, a partir de las 12. No, a las 12. Mi Ya, grupo es a las 5 de la tarde. Ya, ¿tu grupo es el segundo grupo, el de 8:30? ¿De 8:30? Mi grupo es el de 8:40, doctora. Ya, 8:40, ya. ¿Verdad? ¿Está Conga? ¿Conga? Presente, doctora, buenas noches. Ay, está Fran. Yo dije, te has quedado dormido. No, doctora, lo que pasa es que recién acabamos de salir del examen de Morfo 1 a la final. Ay, sí, ¿ahorita? ¿Quiénes han salido recién? ¿Picoy ya ingresó? ¿Picoy? Salimos a eso de las 10:30. Ahí está Picoy. Ahí está, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pero de todas maneras habrán anotado las cositas que tienen que revisar. ¿Ya? Entonces ya, yo creo que para mañana tienen que sacar 20. ¿Ya? Con fe, doctora, con fe. Con fe, con fe, con fe, con fe, con fe. Ya, entonces, el último grupo, luego a ver, Picoy, luego, ¿a qué hora ustedes, terminan, tienen clases a las 11, 12? A las 11, perdón. Bueno, yo y unos compañeros más, unos 4 compañeros, bueno, yo tengo clases hasta las 10,
pero después ya tengo libre, ya desde las 10:20 hasta las 12 tengo libre, pero Ya, es cuestión de que consulte porque algunos compañeros puede ser que aún tengan clases, porque no todos estamos en los mismos horarios. ya. Habíamos quedado para mañana en hacer nuestro compartir. Entonces, ¿sí? ¿Había hablado con los 4 grupos sobre el tema o solamente que, sí? Con mi grupo no, doctor. Ya, maestra. Ya, entonces, para mañana estábamos pensando pues hacer un compartir. Ya, ¿En dónde, profesora? Porque la doctora no se puede comer. no, tendría que ser afuera, pues, ¿no? En el lado de ahí al costado de la cafetería, ¿no? Donde están esas mesitas, creo, ¿no? Ah, en la cafetería. Ajá, yo creo que pudiera ser ahí, pero hay que pactar bien la hora. Ahora, me ha surgido para mañana, bueno, me han adelantado, no me han adelantado, sino han reprogramado un poquito las clases de norte, así que de todas maneras tengo que salir temprano. Por eso es de que yo voy a tratar de que, a ver si de repente pudiéramos comenzar, como siempre, 11:30, podrá ser posible que hagamos nuestro examen para terminar rápido con el último grupo de los chicos, del último grupo de supuestamente las 12. ¿Se podrá hacer? Le iba a comentar. Entonces, yo creería que, no sé si los demás pueden, después de las 12, después de nuestro último grupo, porque nosotros somos del último grupo, de 10 y 20 Ustedes años. son de 10, claro. Ya, pero la idea es adelantar también, o sea, primero lo del examen. Ya libres todos, ya podemos hacer podemos tomar la universidad. Y la cosa es que primero terminemos nuestro examen, ¿no? Por eso es de que, no sé, coordinamos Picoy, si es que todos pueden salir a las 11, 11:30, y poder hacer pues rápido nuestro examen, ¿no? Está bien, me voy a consultar, pero lo más temprano que pueden llegar mis compañeros sería a las 11:30 o 11:45, antes no. Ajá, ya, está bien, 11:30, si pudiera ser lo ideal, ¿no? 11:30 para iniciar el examen, ¿no? El examen es de 30 minutos, bueno, en verdad 26, es para 25 minutos, ¿no? Son 10 preguntas, ¿no? Y la idea es terminar rápido, ¿no? Disculpe, doctora, una consulta porque es lo que no entiendo. Ajá. ¿Vamos a dar el examen juntos o cada No, grupo lo no, da? cada uno en su hora. Cada uno en su Cada hora. uno en su hora. Ok, ok. Cada uno en su hora. En la mañana estamos dando temprano el primer grupo de las 7 de la mañana, que es el grupo de Casas y Belén, ¿no? ¿Está Belén? ¿Belén Pérez? ¿Belén? Ya se me durmió Belén Pérez. Y de Casas, ¿no? Casas, Puescas, Palomino, ¿sí, no? Es el grupo el primer, y Maya, ¿no? Victoria, ¿verdad? Son el primer grupo, y ese primer grupo tiene a más tardar, pues, a las 7:30 estamos comenzando el examen, terminamos a las 8, y haremos ahí de inmediato nuestro compartir. ¿Sí? Entonces, coordinamos, ¿ok? Ese es para el primer grupo. El segundo grupo, lo ideal sería, pues, de que, no sé, el segundo grupo tiene algo mañana antes de las 8:40, ¿tiene alguna actividad? ¿Tiene algún examen? El grupo de las 8:40. ¿Tienen alguna actividad?
Y se me durmieron, creo. No, doctora, creo que no. La mayoría creo que no. Ya, entonces Creo coordinamos. que algunos tienen, doctora, o quizás porque algunos le reprogramaron algunos cursos. Ah, cierto. Bueno, quienes pudieran, en todo caso, yo voy a estar desde las 8 de la mañana que terminamos el examen ahí con el compartir del primer grupo. Sería ideal que se unieran, ¿no? A esa hora. Igual terminamos rápido nuestro examen y viene el tercer grupo, que es el grupo de las 10, ¿verdad? Es el grupo de Marchan, el grupo donde está quién más, Maiza, Maiza, claro, es el grupo de Maiza, Pérez, Pérez, Anaít, ¿verdad? Claro, ahí está el grupo de ¿quiénes más están ahí? Ah, no, Pérez, que también Francesca, ¿verdad? Francesca, ella está, ella es media tránfuga, ella estaba en el otro grupo, pero finalmente está con el grupo, a donde más la lleva su corazón. Entonces, ya se ha ido del otro grupo, así que ella es de ambos grupos, creo, de ambos grupos. ¿Ya? Entonces, eso para el día de mañana, entonces, chicos, ¿ya? Entonces, estamos coordinando. La idea es de que hagamos un ratito de relax ahí, ¿no? Creo que de repente ya sacando las notas rápidamente, pero ni bien llegando damos el examen. 10 preguntas rápido para sacar las notas de inmediato y subirlas, ¿no? Mientras van preparando su compartir, ¿no? ¿Ya? Ok, chicos, no les quito más tiempo, ya son las 12 de la noche, yo también vengo de todo un trabajo de todo el día, ya me van a entender cuando ustedes estén en la cancha también, ¿ok? Listo, chicos, esta reunión nunca se dio, ustedes nunca han tenido ningún repaso, ¿ya? Y mañana, pues, vibras positivas, saquemos 20 mañana, ¿ok? ¿Listo? Sí, doctora, muchas gracias. Ya. Muchas gracias, doctora. Listo, ya, pues nos estamos viendo entonces. muchas gracias, doctora. Ya, descansen, gracias por Descanse. bien. Gracias, doctora. Ya, ves, para todos, mañana nos vemos. Ya, mañana nos vemos en nuestro compartir Yapico y nos vemos, gracias. Chao, 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 Belén, chao.